Buenas tardes, bienvenidos al discipulado de la Iglesia Regional Mir Cuerpo de Cristo en el Paraíso. Vamos a continuar hoy en nuestro aposento alto con la lectura número 10 de Nueva Vida No a Vivir. Quiero recordarles las redes sociales: Instagram, Facebook, X es @Mir Cuerpo de Cristo, en TikTok Live es @Mir Cuerpo de Cristo 237, en el canal de YouTube para la palabra del púlpito es @EDR, y para seguir los discipulados a través de YouTube el canal es @Mir Cuerpo de Cristo. Hoy le damos gracias a Dios porque nos permite la gracia y la fuerza espiritual para continuar nuestro aposento alto de la iglesia. Hoy un tema muy importante: la iglesia de Jesucristo. Vamos a orar para invitar al mensajero que va a compartir el tema el día de hoy, dándole gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque eres tú quien nos ha dado, Señor, la respuesta y la revelación de que Jesús es el Cristo para salvación. Señor, permítenos la gracia para ser testigos, la fuerza espiritual para desafiar en los conflictos, Señor, y sobre todo el poder espiritual para ser, Señor, aquellos misioneros, aquellos obreros, aquellas personas que son enviadas para dar respuesta al campo, para detener los desastres. Señor, gracias te damos, Dios, por la paz que nos has dado en Cristo Jesús, y sobre todo, Señor, gracias porque tú sigues obrando todos los días de nuestra vida a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor. Mi Dios, oro por mis hermanos presentes en este lugar, también los que verán a través de las redes sociales y los que verán a través de YouTube. Sigue obrando, Señor, conforme a tu voluntad, a tu itinerario, a tu plan, Señor, y a tu horario, mi Dios amado, para que se cumpla todo lo que está escrito, Señor, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, como dice en Mateo 24:14. Este evangelio será predicado a todas las naciones para testimonio, y después de esto vendrá el fin. Señor, recibe la gloria, recibe la honra. En el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo hemos orado. Amén y amén. Una vez más me encuentro con ustedes el día de hoy. No sé si se acuerdan, la semana pasada hablamos de la oración es una ciencia espiritual. Y decíamos que la oración es una ciencia espiritual porque hay respuesta. Sabemos que la ciencia se encarga de responder a lo que es desconocido. Sin embargo, cuando hablamos de que la oración es una ciencia espiritual, estamos hablando de que el Hijo de Dios es un canal donde la tierra y el cielo se unen entre sí. Entonces hay un feeling, hay como una respuesta, hay reciprocidad, hay como una comunicación entre Dios y yo. Entonces siempre que ore voy a recibir respuestas, sea sí, sea no, o también puede ser un silencio rotundo. El día de hoy le vamos a dar continuidad a la lección, o mejor dicho, vamos a empezar con un nuevo tema, lección 10, que habla de la iglesia de Jesucristo. Y pues como cita base, Efesios capítulo 4, verso 13 al 16. Vamos a ubicarnos en la palabra. Efesios 4, versículo 13 al 16. Dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido por el poder del hombre interior por su espíritu. Estoy leyendo desde el verso 16. Para que habite en Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la altitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo,
que excede a todo conocimiento para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Me quedo con el verso 16, porque para los hijos de Dios somos ricos espiritualmente. Y si somos ricos espiritualmente, estamos llamados a compartir de lo que hemos recibido. Aquí la introducción dice que en cada época, si la iglesia no se mantenía adecuadamente, ocurrían desastres, guerras y hambrunas. La iglesia es el último bastión. Si confiesas y aceptas a Jesús como tu Salvador, te conviertes en un hijo de Dios, en un miembro de la iglesia y te conviertes en miembro del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa la iglesia de Jesucristo? Una iglesia que tiene un significado, una función, pero también tiene una misión. Quiero dejarle esta parte, que la identidad del Hijo de Dios tiene un llamado. La identidad del Hijo de Dios tiene un llamado. Un llamado. La iglesia la identidad del Hijo de Dios tiene un llamado. ¿Cómo así? Bueno, que la iglesia de Jesucristo no es el local en sí, es usted mismo. Y si usted tiene una identidad espiritual es para cumplir con un llamado que Dios le dio de manera particular. Es decir, usted no fue llamado a estar sentado simplemente en una silla recibiendo palabras hasta domingo. Usted fue llamado a recibir para luego compartir. Por eso se pusieron estos 3 títulos, el significado. Tú como iglesia tienes un significado. ¿Cuál es ese significado? La gente piensa, bueno, solamente la gente se enfoca o se refiere a un edificio o una organización ubicada en un lugar específico. Pero lo que la gente no sabe es que la iglesia tiene como referencia un grupo de personas. Grupo de personas. Es decir, ¿quiénes son ese grupo de personas? Usted y yo, que fuimos elegidas por Dios. ¿Cuándo fuimos elegidos? Al momento de creer. Juan 11. Todo que recibe a Cristo tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces usted fue llamado por Dios para, no sé si el término es mezclarse, pero para involucrarse en la iglesia, en ese grupo de personas que fue llamada por Dios de manera particular. ¿Por qué digo de manera particular? Porque usted ya no pertenece a este mundo o no pertenece al sistema. Pertenece al sistema. Usted ya no es parte del sistema de las tinieblas, usted es parte del sistema de Dios. Entonces, ese debe ser tu significado de manera particular. Tu significado es que yo soy un hijo de Dios que formo parte de un reino. Y si formo parte de un reino, entonces, ¿quién es mi dueño? Dios. ¿Quién es mi guía? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que, donde se soporta la palabra? Cristo. Entonces, de esos 3 yo me debo de regir, o la iglesia se debe de regir. No sé, ¿cuál es mi función como iglesia? Pero antes de entrar aquí, vamos a leer una cita bíblica de aquí. Vamos a leer Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena
todo. Entonces, usted forma parte de la iglesia de Cristo, pero ¿quién es la cabeza? ¿Quién es el dueño? ¿Quién lo rige? Jesús. Jesús es el que rige la iglesia, pero no él solo, sino junto con el Padre y el Espíritu Santo. Yo no sé si usted cree la existencia del Dios Trino, pero desde el principio se manifestó Dios como una Trinidad. Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? Génesis capítulo 1. Puede leer del versículo 1 al 3. Número 1. Dice que y Dios creó los cielos y la tierra y se muestra a Dios como el creador. Dice el versículo 2 que la tierra está desordenada y vacía. Hubo un impacto, aparecieron las tinieblas. No es que la tierra, para que haya orden tiene que desorden. No. Hubo un impacto, cayeron las tinieblas. ¿Cuáles tinieblas? Satanás, aquel que desobedeció a Dios o se enalteció sobre Dios y fue echado, fue desterrado hasta la profundidad de la tierra. Entonces él cayó en el lugar donde Dios había preparado todo y hubo un impacto. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué se manifestó allí? Dice que mismo ahí en el versículo 2 que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y está el segundo ser espiritual. Y después que aparece el Espíritu de Dios, aparece la luz, el verbo, que dice Juan 1:14, aquel verbo que se hizo carne. Entonces, Dios es trino, Dios no es uno solo. Dios es Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, sobre esos tres, nosotros que somos iglesia debemos de regirnos, porque nosotros no nos mandamos solos. Nosotros no tenemos, como decir, la potestad para decirle a Dios lo que tiene que hacer. No, más bien Dios lo tiene que decir a nosotros lo que tenemos que hacer. ¿Y dónde lo dice? En su palabra. Entonces, el significado de la iglesia es algo importante que debe tener el creyente. ¿Dónde más confirmo eso? Vamos a leer Gálatas capítulo 1. Gálatas 1, versículos 2 y 3. Ajá. Dice, y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia, gracias y paz sean ustedes, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 4 dice, el cual se dio sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces el mismo autor de Gálatas está confesando la Trinidad de Dios, ahí te lo está diciendo en la Biblia. ¿Y por qué no habla del Espíritu Santo? Bueno, porque el Espíritu Santo mora en usted, papá. Entonces, el Evangelio tiene un método. El Evangelio se rige por normas, pero no mis normas, las normas del reino de Dios. Si son conforme a mis normas, entonces vamos a volvernos a la introducción. La iglesia que no tiene el Evangelio es una iglesia que no tiene respuesta. Es una iglesia que como no da respuesta, entonces la nación tiene que vivir desastres. ¿Por qué? Porque las tinieblas están sobre la faz del abismo. Dice que nada más se quedó en Génesis 1. No, las tinieblas continuamente están arrasando la humanidad. Entonces, si la iglesia no se aboca a dar respuesta, ¿cómo una nación puede cambiar? Por el hombre, ¿no? Si más bien el hombre está atrapado por la oscuridad, ¿cómo así? Por el estado del no creyente. Usted y yo no saben que la gente vive un problema espiritual, un problema fundamental, y es un problema que desde el Edén está arrasando hasta los días de hoy. Entonces la gente no sabe que vive un problema espiritual, que vive atrapado a estructuras, lazos y moldes. ¿De quién? Del diablo. Por eso es que su vida vive como un impacto y usted no lo sabe. Usted vive un profundo dolor porque usted está dentro de un problema espiritual, pero Dios envió a Cristo, a esa luz que se manifestó en el 3, Génesis 1:3, es la misma luz que se manifestó en Génesis 1:14. Entonces la respuesta de la moneda ya está. Lo que pasa es que tiene que conocerlo. Y si la iglesia no se aboca a dar la respuesta correcta, entonces evidentemente las tinieblas seguirán arrasando, lamentablemente. Entonces yo he escuchado gente echándole la culpa a Dios, pero es que Dios no tiene la culpa.
La culpa más bien la tuvo el hombre por creerle a Satanás. Entonces, porque Dios hizo un hombre perfecto, vamos a decirlo perfecto, pero le dio una sola cosa, el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Qué le dijo? Que si comas de eso morirás. ¿Qué significa eso? Oculto. Dios sujetó la vida del hombre al árbol. ¿Cómo se la sujetó? Para que cada vez que pasara y viera el árbol, el hombre inmediatamente tiene que recordar que si yo como de ese árbol, yo moriré. ¿Qué es eso? La palabra. Entonces, si tú vas un domingo y tomas la palabra en vano, ¿cómo crees tú que va a estar tu entorno? En desastre, porque las tinieblas están ahí a tu alrededor, como dice primera de Pedro 5:7. No está como el león rugiente, no está acechando, no está buscando para que dudes. Entonces la iglesia de Cristo tiene una función y un significado. Si el creyente no, no tiene claro esto, no tiene definido, entonces lamentablemente su familia, la nación, la región donde usted está llamado a alumbrar, bueno, seguirán viviendo impactos, como Génesis 1:2. La palabra es viva, amados. La palabra, no sé si es la frase común o la frase que se debe usar, pero la palabra se adapta a las épocas. La gente dice que la palabra es creada por el hombre, sí, pero inspirada por Dios, para decirle a usted y a mí que existe un Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios existe. Dios no creó a nadie. Mejor dicho, nadie creó a Dios. Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios es ser infinito. Entonces, aquel que me escucha en las redes sociales, si usted es un creyente, tiene que tener un significado de lo que usted es, ¿vale? Porque si no, usted no va a hacer nada, absolutamente no va a hacer nada y las tinieblas seguirán arrasando. Lamentablemente así, seguirán arrasando. Pero usted tiene la respuesta que es Cristo. Porque esa misma luz que apareció en Génesis 1:4 es la misma luz que está en usted hoy. Es decir, que usted tiene la identidad y la autoridad para hacer retroceder las tinieblas. Pero es que yo no sé, bueno, comienza a orar. ¿Has empezado a orar? Si no empiezas a orar, ¿cómo vas a deshacer las tinieblas? No lo puedes hacer tú. Ya lo acaba de decir en la introducción. La iglesia se rige por normas y reglamentos del reino de Dios, no de las reglas de la iglesia. La iglesia local estoy hablando. La iglesia se rige por las normas del reino de Dios, del Dios Padre, del Dios Hijo y del Espíritu Santo. Se lo acaba de confirmar en Génesis 1, la Trinidad de Dios. Entonces, tiene un significado y tiene una función. Vamos a leer aquí las 4 funciones principales de la iglesia. Es el culto. Aquí el libro. El culto, la evangelización, vamos a poner Evan, la edificación del cuerpo, la edificación del cuerpo y el servicio. ¿Cómo resumimos esto? Bueno, todos abocados a Mateo 24:14, que la iglesia cristiana se la vive repitiendo todos los días, como también las señales de la venida del Señor, pero antes de que venga el Hijo de Dios, te tiene que predicar el reino de Dios. Antes que venga Jesús, tiene que haberse predicado el Evangelio en todo el mundo. Tome en cuenta esa palabra. O sea, porque esté pasando guerra y todas estas cosas, no sé si decir, no quiere decir que ya Cristo viene mañana, no, primero tiene que cumplirse Mateo 24:14, porque dentro de tu familia hay una persona que no conoce de Dios. Entonces imagínate si viene Cristo mañana, ¿cuál es el destino de tu familia? La condenación, porque a causa del pecado original el hombre quedó atado a una herencia espiritual que no le pertenecía. Y como Satanás le arrebató la bendición a Adán, entonces, ¿cuál es la herencia espiritual que queda? La de Satanás, la del diablo. Y Dios condenó a Satanás ahí mismo en Génesis 3:14, que le dio a la serpiente que maldito será hasta tu muerte.
pero que ella comerá la tierra. ¿Cuál es esa tierra? Nosotros venimos de la tierra. Entonces el hombre está atado a un herencia espiritual que no le pertenece. Entonces, mi conclusión por esta parte, Cristo no puede venir todavía si tu familia no sea salvada. Si tu hermano, tu esposa, tu pareja, quien sea, no conoce este evangelio, entonces, oye, vale, ten conciencia, amado. Ten conciencia, creyente. Tienes que abocarte, primeramente, tu significado, el valor que tienes como creyente y abocarte a tu función. ¿Cuál es la función principal del culto? Porque del culto viene todo esto. Porque no es un secreto que la iglesia se manifieste una cosa contraria a lo que la gente espera, pero es porque es una religión. La iglesia se ha convertido en una religión. ¿Por qué? Porque, bueno, quieren vivir conforme a sus reglas y órdenes, no conforme al trono celestial. Entonces, ¿qué se convierte en una religión? ¿Y la religión todavía? No. La religión es como, vamos a decirlo, es como quitarle lo mejor al niño. ¿Cómo se siente ese niño? Destrozado, triste. Entonces la iglesia se aboca a buscar gente y gente y gente, pero lo hace más hijo del diablo de lo que era antes, eso lo dice Jesús. Entonces, ¿cuál es la función que tengo como iglesia? Primeramente el culto, que eso es lo más importante. Sin el culto usted no aviva, amado. Sin el culto usted no puede evangelizar. Sin el culto usted no puede edificar. Porque en usted hay cosas grabadas, hay heridas del pasado. Entonces esas heridas las manifiestas hoy actualmente. ¿Ah? Entonces, y si tú no manifiestas una identidad sana, entonces ¿cómo vas a servir dentro de la iglesia? Entonces hay creyentes dentro de la iglesia sufriendo y van por obligación para aparentar. Eso es lo que es una religión. Gracias, Señor. Porque la religión es aparentar delante de Dios una buena conducta y aparentar delante del pastor para que no vale, amados. Eso no es la función de la iglesia. La función de la iglesia es abocarse al culto e inmediatamente evangelizar al campo. ¿Cómo lo vas a hacer? Con tu testimonio. No es el testimonio, y perdónenme si me están viendo aquí, pero el testimonio no es vestirme bien. Porque creyentes, vamos a ponerlo así, Juan, ¿quién era Juan? Juan no estaba en el desierto, pues, dice la palabra que no tenía ni zapatos, vamos a decirle como un taparrabo. ¿Y Juan qué hizo? Obras mayores. Juan preparó el camino del Hijo de Dios. Entonces, amados, la ropa no tiene nada que ver. Es lo que tienes tú de evangelio. ¿Qué es eso que tengo yo de evangelio? Lo que tienes tú de Cristo, lo que tienes tú de Dios. Eso es lo que tú le vas a compartir a la gente. No es compartirle una apariencia, porque la apariencia al final se termina de descartar, se termina de descubrir lo que realmente eres tú. Entonces el evangelio no es religión, el evangelio es una comunión con Dios, así como Adán y Eva lo experimentaron con su creador en el principio. Eso es el culto. Vamos a leer una cita bíblica para confirmar lo que estoy diciendo. Juan 4:24, vamos a leerlo. Y dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Imagínate, pues. Dios es espíritu. Entonces, una persona que lo quiere adorar con su condición o su prejuicio, es imposible porque Dios es espíritu. ¿Cómo te adoro en espíritu? No puedes ver, no puedes hacerlo porque no lo puedes ver. Pero ¿cómo lo adoro yo? A través del Espíritu Santo. ¿Cómo yo soy espiritual? A través del Espíritu Santo. Yo no soy espiritual porque me lo propongo. Yo soy espiritual porque Dios depositó su espíritu en mí. Entonces yo soy el recipiente de Dios. ¿Para qué? Para abocarme a lo que fui llamado. A dar culto, a evangelizar, a edificar la iglesia, aún los más débiles, y a servir en la iglesia. No importa si usted arregla la silla, barre, para Dios es un trabajo importante, porque aún eso Dios lo puede usar a usted.
No, pero es que oye, vale, yo aspiro a ser grande, está bien, pero sin embargo, en la iglesia no existen posiciones escalables. La posición de la iglesia es de manera lineal. El pastor al lado del líder, el líder al lado del creyente y así sucesivamente. Entonces, a Dios no ve así por todo por igual, pero cada uno tiene una función. Cada uno debe de percibirse como un equipo, o no puede ser un grupo, porque un grupo es de manera individual. Aquí nos estamos buscando de una manera grupal para llevar a cabo un cometido. Entonces, ¿cuál es mi función como iglesia? Principalmente el culto. Y nada más el culto de los domingos, no, los cultos deben ser consecutivamente a lo largo de la semana. Después que recibe el mensaje, te debe tener su culto personal con Dios. ¿Cómo es eso? Bueno, en su tiempo de oración, en su tiempo de lectura de palabras, en su tiempo de meditar, en repasar las respuestas que Dios le dio en el mensaje de púlpito, porque eso al final, ¿para dónde tiene que llegar? Al campo, a donde la gente no conoce de Dios. Su lugar de trabajo, su lugar de estudio, el lugar donde usted desempeña su labor, sea comerciante, sea lo que sea, usted tiene que manifestar lo que usted es, un hijo de Dios. Para finalizar, porque este mensaje es corto, ya entendí mi significado, ya entendí mi misión, perdón, la función. Ahora, ¿cuál es mi misión? Vamos de 3 punticos. Ser guardián. Vamos a poner ser guardián de los más débiles. Ser un agente de Cristo. O representante, vamos a decirlo así. Y un misionero. Vamos a leer 3 citas bíblicas para corroborar esto que se está hablando aquí. 1 Timoteo 3:15, Mateo 25:40 y Juan 20:21. Vamos a leer primero 1 Timoteo. Aquí dice, verso 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué es ser un guardián? Vamos a conocerlo comúnmente, un guarda espiritual. Ser un guarda espiritual es aquel que vela por el campo, por su entorno, por el lugar donde usted habita. Usted es llamado para ser un guarda espiritual de las personas que no conocen de Dios. Es decir, usted está llamado a interceder por aquellas personas, aún las que usted no le conviene o aún las que usted no le parece. Entonces, usted está llamado primeramente a orar, porque eso es lo que es un guarda. El guarda ora, intercede, interviene espiritualmente y luego viene el resultado físico. Pero no puedes abocarte primeramente a lo físico sin haber peleado lo espiritual. Porque algo que dice Jesús, ¿cómo tú puedes liberar a una persona si no atas al hombre fuerte? ¿Cómo lo vas a sacar de ese lugar? No puedes. Primero tienes que atar al hombre fuerte para poder, pues, librar a esa persona que está atada del estado espiritual en el que se encuentra el hombre sin Dios. Entonces usted está llamado a ser un guarda espiritual. Usted está llamado a interceder por su familia, por sus amigos, por su lugar de trabajo, por su lugar, por su jefe, por las personas
de alto rango, de un estatus social alto. No lo veo imposible, amados. Recuérdense la evidencia de los remanentes. David, ¿quién era? ¿Vale? Un hombre sin experiencia de guerra. Pero él vino delante de Goliat y dijo, tú vienes a mí con tu espada, con tu armadura, con tu experiencia de guerra, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Entonces, amados, no le tenga temor al que está por encima de usted, más bien te debería anhelar conquistar a esa persona, porque a los que están en lugares altos tiene la mayor capacidad de proclamar la palabra para que todos escuchen. Entonces, las personas de alto rango son importantes también. No confundan la palabra de que, no, que los ricos, les es difícil entrar a los ricos al reino de sí. Pero si Dios te llama a conquistar el campo de los millonarios, o sea, no lo vas a hacer. Tienes que hacerlo, porque Dios nos ha llamado a evangelizar el mundo, no simplemente a partes en particular. Estamos llamados a evangelizar a las personas, porque todas las personas están atadas a un destino sin Dios. Entonces no me puedes tomar un prejuicio sin saber primeramente tu condición, porque tú también estabas ahí. Tú también estabas allí, recuerda eso. Tú estabas allí y tú sabes cómo es todo. Entonces, no puedes ignorar la realidad espiritual de las otras personas. Tú más bien tienes la respuesta para abocarte, involucrarte e intervenir como un hijo de Dios. Un agente, un representante. Vamos a leer Mateo 25:40. Y dice, respondiendo el rey, les dirá, de cierto te digo, que en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Mira, aquí Jesús no está hablando de una venganza. No me malinterpreten la palabra, porque yo sé que comúnmente la gente toma de Dios como el vengador o que me hace justicia ante el que me hizo el mal. Amado, yo le voy a decir una cosa. Dios me hizo justicia, pero me hizo justicia en Cristo. Y Cristo no va a venir a que descienda fuego sobre la persona que usted le cae mal o le hizo el mal. No, más bien usted está llamado a nombrar a esa persona. Que si esa persona no reconoce, bueno, ya eso es clase aparte de él. Pero usted está llamado a manifestar el reino de Dios, aún para lo que para ti es imposible. Entonces, Dios, o mejor dicho, nosotros somos creación de Dios. Entonces, así como me veo Dios a mí estando separado de Él, así también ve igualmente al asesino, al violador, a aquello. Lo ve con la misma condición. ¿De cuál? Del pecado, desde el pecado original. Porque la raíz de todo eso es el pecado. El problema fundamental en la que vive el hombre. Te acaba de decir al principio, las tinieblas están arrasando con la humanidad. ¿Cómo arrasa? Bueno, de manera particular, en otros se desarrolla el problema espiritual en enfermedades, en pobreza, esto y aquello, pero Dios nos dio la respuesta que está centrado en Cristo. Si tú como iglesia no estás abocado a eso, bueno, volvemos a la introducción. ¿Qué ocurre con tu entorno? Desastres, pobreza, calamidades, angustias y más tinieblas, porque no te abocas a alumbrar con la luz del Cristo. Por último, misionero, Juan 20:21. Y dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como me envió el Padre, así yo también los envío. ¿Cómo el creyente puede descubrir su misión particular? Bueno, como inicié al principio, volvamos a la lección 9. Tienes que orar. Si no oras, ¿cómo descubres el plan que Dios tiene para ti de manera particular? O sea, no puedes ir improvisado al campo a hablar a las personas de Cristo si no tienes una estrategia, porque para hablar a las personas hay que tener una estrategia, aunque usted no lo sepa.
Es realmente así, tienes que tener una estrategia para hablar a las personas, porque a las personas no se les puede dar de manera igual. En eso también la iglesia está fracasando, porque le está hablando a las personas de una manera igual, y no. Cada quien tiene un pensamiento, tiene una ideología, tiene una forma de pensar, y a cada uno hay que hablarle con la dirección del Espíritu Santo. Por eso es que el Evangelio es del Espíritu Santo, no mío. Yo soy guiado por el Espíritu Santo, soy la herramienta. Pero el que da la palabra es Dios mismo, porque el método del Evangelio al final es de Dios. ¿Dónde tú confirmas eso, hermano? Bueno, léase Génesis 3:21 y Génesis 3:15. Ahí está el Evangelio original, por decirlo de esa manera. Que Dios no consultó a hombre alguno para decir cómo iba a resolver ese problema. No, Dios mismo dio la respuesta y la confirmó en Génesis 3:21. Ahí está confirmando Emmanuel, el sacrificio de sangre. Porque para Dios vestir a Adán y Eva tuvo que matar a un animal. Ahí le está dando el pacto de Cristo. Entonces el Evangelio proviene de Dios, no viene de mí. Viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, usted quiere cumplir con el deseo de Dios, primero empiece con la oración. Tienes que empezar a orar. No puedes ir improvisadamente. Dios no trabaja con gente improvisada. Lamentablemente es así. Dios no trabaja con gente improvisada. Porque a los improvisados le pasan cosas malas. O vamos a decirlo, le pasan situaciones. Porque todo es improvisado. Y si tú no tienes un orden, un diseño, un objetivo, entonces ¿cómo las cosas te van a resultar bien? No puedes. No podemos vivir como dice comúnmente aquí en Venezuela. No puedes vivir la vida yendo como si más nada. O sea, viendo y viviendo, no. Hay que tener un plan. Y ese plan lo debemos presentar delante de Dios. Y si a Dios le parece, bueno, Dios va a dar las señales de guía para nosotros abocarnos a cumplir con eso. Pero si no, es imposible. Es imposible impactar un lugar sin una estrategia. Entonces, para el evangelismo también hay 3 estrategias. ¿Qué hacen los empresarios antes de invertir, antes de hacer negocio? Tienen una estrategia. Sin una base sólida, no puede llevar a cabo ningún objetivo. Entonces, así mismo trabaja Dios. Hermano, usted está hablando de locura. No. ¿Qué hizo Dios en Génesis 1? Antes de ordenar lo físico, tuvo que ordenar lo espiritual. ¿Dónde dice eso? Versículos 4 y 5. Dios resplandeció la luz y la luz se separó. La luz se separó de las tinieblas. Es decir, Dios no puede obrar donde hay tinieblas. Si primero no me separa las tinieblas, Dios no puede obrar. ¿Qué tienes que hacer tú? Alumbrar. Para que Dios pueda obrar. Si tú no alumbras, las tinieblas seguirán arrasando. Después que se alumbró la luz y las tinieblas se separaron, Dios comenzó a ordenar. Dios trabaja con orden, amados. Dios trabaja con un método y con un orden. Dios no trabaja con improvisación. Entonces, perdónenme que les diga esto, pero la función de la iglesia es importante. La iglesia tiene un valor. Usted mismo como creyente tiene que darse un valor, porque usted es un hijo de Dios. Si usted no tiene valor, amado, usted está fracasando en su vida espiritual. Porque usted se seguirá sintiendo como un calimero. Vamos a decirlo de esa manera. Que se queda por todo, por esto, por aquello, y no logra, al final no logra hacer nada. Lo que hace es quejarse. El Hijo de Dios está llamado a abocarse, a determinar en su corazón y a hallar una continuidad. ¿Y cómo empiezo, hermano? Bueno, ya les dije reiteradamente más de 5 veces, la oración. Empiece con la oración. Si usted no experimenta que en la oración, en una esencia espiritual, es decir, que hay una respuesta entre Dios y yo, la vida de fe no funciona. Todo inicia en el culto. Todo inicia desde el culto. Mi culto con Dios en la mañana, mi culto con Dios en la tarde y en la noche. Comience con eso. Y no es difícil, comience con pequeñas palabras. Repase la respuesta del mensaje de púlpito. Lea la Biblia, pero no lo lea desordenadamente, o lo lea como, perdona por lo que voy a decir, como misticismo, que abrí la Biblia y el que me cayó no. Léalo con las bases bíblicas que le dieron en el mensaje del domingo. En el mensaje del domingo le dan citas bíblicas para que usted la confirme en su casa.
No lea la Biblia de esa manera, porque la Biblia no es un conjuro, no es una chamanería, no es un sortilegio. La Biblia es la palabra de Dios para mi instrucción y para yo saber quién soy, qué tengo y qué puedo. Entonces la Biblia no la podemos leer de esa manera. Para que ustedes vean que las tinieblas le ha hecho tanto daño a la iglesia, que mire el resultado de cómo está viviendo el mundo actualmente. Le dejo esa reflexión. Le dejo esa reflexión. Medite en eso y que a lo largo de esta semana pueda nuevamente conectarse con nosotros. No sé hasta cuánto tiempo estaré como hablando, impartiendo el mensaje con ustedes, pero mientras que esté aquí, bueno, siempre le daré algo de la respuesta del Evangelio, porque eso es el Evangelio, una respuesta. El Evangelio no es pararse en el púlpito, decirle 4 cosas al hermano para que el hermano se aboque, no. El Evangelio es una respuesta, y si una respuesta, tú le comparte la respuesta a esa persona. Así cuando usted le receta algo a alguien, así mismo es el Evangelio. Usted le está dando una respuesta a esa persona para que esa persona lo compruebe. Pero de esa manera la iglesia no funciona. Entonces, mi amado hermano, nos veremos en la próxima semana en la lección número 11, que primeramente con este mensaje puede darle continuidad a lo largo de su vida. Si es creyente o no creyente, yo le pido a Dios que se pueda revelar a su vida, que pueda entender quién realmente es Jesús el Cristo, como dice Mateo 16:16, que usted pueda entender el valor primeramente que tiene usted como hijo de Dios y como persona, que usted se pueda perdonar de todas aquellas heridas del pasado. Sí, tiene que perdonarse. Que usted pueda a través de eso sanar su estado espiritual para abocarse a su función, y que a través de la función usted se pueda abocar a la misión. Porque una iglesia que no está sana no puede evangelizar. Pero una iglesia que sí lo está preparada para llevar a cabo el evangelio, que es la misión de Dios, que es lo que más desea Dios, que todas las personas alcancen salvación. Bendigo a los que van a escuchar este mensaje por YouTube y los que están recibiendo este mensaje por TikTok. Bendigo sus vidas y que esta palabra haya realmente impactado su vida. Que lo que le quedó pueda reflexionarlo, pueda meditarlo y pueda darle continuidad, porque sin continuidad es una palabra en vano, queda simplemente allí. Entonces, les bendigo en el nombre de Jesús Cristo. Aquí su siervo y servidor, Edgar Rodríguez. Nos vemos en la próxima semana. Bendiciones.